Voy a compartirles pantalla del DSM para que pasemos al siguiente grupo. Muy bien. El siguiente grupo, muchachos, entonces, de trastornos que vamos a empezar a ver. Como pueden ver, en el DSM, pues ya vimos trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? Aquí hay muchos capítulos que obviamente van a ver el semestre entrante, porque están más asociados a la adultez, pero pues yo me voy a centrar específicamente en los que corresponden a la niñez. Entonces me va a saltar a un grupo grande también que se llaman trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. ¿Listo? Este va a ser el próximo grupo que vamos a ver. Muy bien. El primero de ellos, entonces, es el trastorno negativista desafiante. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben del trastorno negativista? ¿Han conocido algún niño, alguna persona que haya sido diagnosticada? Y si sí, ¿qué características tenía? ¿Alguno ha conocido? ¿Algún niño o alguien con trastorno negativista u oposicionista desafiante? Se le decía antes, también se le decía oposicional desafiante. Sí, el nombre como técnico actual que usamos es negativista desafiante, pero por si escuchan en algún momento, pues, el término oposicional desafiante. Profe, pues así como diagnosticado como tal, no, pero sí como que decían que, ay, no, es que ese niño siempre es así como que, como que todo es no se sale como de eso, para él no hay nada que esté bueno, o no intenta, se cierran que no. Muy bien, Steffi. Eso, en algunos casos, puede estar asociado al trastorno negativista desafiante. Es muy común entre los 2 y los 5 años que haya conductas desafiantes. Es normal. Es normal las pataletas. Esto ha sido muy debatido, que desde cuándo se puede diagnosticar este trastorno. Pues hasta ahora, las sociedades de psiquiatría infantil han como concordado al menos en que antes de los 5 años hacer un diagnóstico de negativista desafiante es muy apresurado. ¿Sí? Lo ideal es esperar un poco más para poder tener un poquito más de claridad a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Listo? Bueno. Profe, yo quiero preguntar una cosa. Digamos, este trastorno, pues, ¿a qué categoría pertenece? Me voy a volver para mostrarte. Cuando vamos al índice del DSM, espérate que esto me estorba por aquí. Cuando vamos al índice, mira, entramos en el índice y en la sección 2, que estaba trastornos del neurodesarrollo que vimos, nos vamos a ir para trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, aquí es muy importante, muchachos, que vamos a ver la clasificación de los síntomas. ¿Sí? La clasificación de los síntomas entonces empieza dividiéndolos en 3 grupos grandes. Entonces, bueno, primero, acuérdense del código del CIE-10, F91.3.
porque siempre es importante ponerlo. Ahorita hablamos un ratico del parcial que los quiero felicitar porque vi excelentes trabajos, pero ahorita hablamos un poquito de eso. Entonces, los divido en 3 grupos. El primero es un patrón de enfado e irritabilidad. Esto es un síntoma, les pregunto a ustedes, cognitivo, emocional, fisiológico, conductual. ¿A cuál pertenece? Este síntoma, muchachos, es un síntoma principalmente emocional. Entonces, estamos viendo que este trastorno en especial se caracteriza por componentes emocionales y los 2 siguientes grupos, que son discusiones o actitud desafiante o vengativa, que es el otro grupo, son síntomas conductuales. ¿Listo? Que dura por lo menos 6 meses, o sea, deben estar presentes prolongados durante 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. ¿Listo? Entonces, es súper peleador con su hermano. Ese criterio no nos sirve para poder diagnosticar. Tiene que ser que dicho patrón de que se nos cumplan 4 síntomas, por lo menos 4 de estos 8, con cualquier otra persona diferente a su hermano. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vemos dentro del enfado y la irritabilidad? Por ejemplo, a menudo pierde la calma, entonces se enoja fácilmente. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad, ¿cierto? A menudo está enfadado o resentido. ¿Listo? En cuanto a discusiones o actitud desafiante, el 4 es discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes, ¿sí? 5, a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. 6, a menudo molesta a los demás deliberadamente. 7, a menudo culpa a los demás por sus errores y su mal comportamiento. Y en cuanto a actitud o patrón vengativo, puede pasar que ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. ¿Listo? Acuérdense que hay que cumplir 4 o más. No es como que si tiene 1, entonces ya, no. Hay que cumplir 4 o más para que se cumpla el criterio A. ¿Listo? ¿Es claro esa sintomatología, muchachos? Sí, profe. Muy bien. En esta nota nos dicen simplemente que se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir los que consideren dentro de los límites normales de los sintomatológicos. ¿Listo? Entonces, miren lo que les decía. En los niños de menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses por lo menos, a menos que se observe otra cosa. Es decir, deben estar la sintomatología demasiado presente como para yo poderlo diagnosticar antes de los 5 años, ¿sí? En los niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses, ¿sí? Si bien estos criterios de frecuencia se consideran del grado mínimo orientativo para definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el grado del desarrollo del individuo, su sexo y su cultura. ¿Listo? Entonces, obviamente hay que considerar fenómenos culturales, fenómenos particulares, pues, como del individuo, pero si es, ya saben, un trastorno negativista desafiante, tendrían que estarse cumpliendo 4 más de estos síntomas casi que de manera diaria. ¿Listo? Para yo poder llegar a diagnosticarlo. ¿Sí? Entonces, un niño de 2 años que me lo diagnosticaron con negativista desafiante, que tiene semanas en donde hace pataletas, semanas en donde no cumple para esto. ¿Sí? Listo. Entonces hay que ser muy precisos con el diagnóstico porque yo he visto unas barbaridades horribles de
a niños que se les diagnostica negativista desafiante y ni cerquita, pues, ¿sí? Listo. B. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas en su entorno social inmediato, es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional y otras importantes. Listo. C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o un trastorno bipolar. Además, no se cumplen los criterios para el trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo. Más adelante vamos a ver esto qué es, ¿sí? El trastorno psicótico los ven el próximo semestre, esto también lo ven más el próximo semestre, esto lo ven el otro semestre. ¿Listo? Muy bien. Puede ser leve, moderado, grave. Entonces, en el leve los síntomas se limitan a un solo entorno, en la casa o en la escuela o en el trabajo o con los compañeros, ¿sí? El grave es que algunos síntomas aparecen en 3 o más, ¿sí? Y el moderado es que aparecen en 2 entornos, por lo menos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro entonces los criterios diagnósticos del trastorno negativista desafiante, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Aquí ustedes ya ven, ¿sí? Algunos especificadores, o sea, cosas que se deben especificar en el diagnóstico, ¿sí? No es inusual que los individuos con trastorno negativista desafiante muestren síntomas únicamente en la casa y solamente con miembros de la familia. Sin embargo, el grado de generalización de los síntomas es indicativo de la gravedad. Lo que les decía, ¿cómo vamos a determinar el nivel de gravedad? Es en cuántas áreas de su vida se manifiestan los síntomas o no. Aquí está el resumen de lo que ya les acabo de explicar, por si lo quieren volver a leer. Características asociadas al diagnóstico. Ojo, muchachos, y es que este trastorno tiene una alta comorbilidad con el TDAH. Y algunos me ponían que me pusieron diagnóstico de TDAH de la hermanita de Mariana como TDAH. No, es TDAH. ¿Listo? Sí, por un lado. Pero entonces, para que sepan que hay una alta comorbilidad. Pero es importante saber que se pueden presentar al mismo tiempo y como se presentan al mismo tiempo, pues es importante poder diagnosticar ambos, si llegara a ser. ¿Listo? También aquí hay un elemento diferenciador. ¿Cómo puedo yo descartar uno sobre el otro? Y es dependiendo del motivador de la conducta. En el niño con negativista desafiante, el niño negativista desafiante normalmente puede decir no a las tareas, por ejemplo, porque uno va y le pregunta, bueno, ¿y por qué no quieres hacer la tarea? Porque es que no se me da la gana de hacerla. Es que a mí esa profesora me cae mal. Es que a mí me ponen a hacer cosas que a mí no me gusta, ¿sí? Eso me podría ser un niño negativista desafiante. Es factible que el niño con hiperactividad me pueda responder algo similar, pero cuando indago un poco más, el niño con hiperactividad me dice, es que yo me canso muy fácil, es que yo no soy capaz de quedarme sentado todo ese tiempo, ¿sí? Miren que hay una pequeña diferencia y es, yo puedo tener una respuesta muy similar de no hacer la tarea, de decir que la profesora me cae mal, que no quiero hacer la tarea, pero en el fondo, el niño con TDAH manifiesta que de verdad se le dificulta mucho el poderse concentrar, permanecer quieto un tiempo largo. ¿Listo? Esa es una manera de poderlos diferenciar, aunque, vuelvo y les digo, se pueden presentar mucho en conjunto, las dos. ¿Listo? En cuanto a la prueba hola, adelante. Digamos, en la vengativa hay hasta un límite, porque digamos, los niños que matan a los animales o algo así, pero sería por una causa vengativa si entrarían pues, en este coso, pero si no, ya sería un antisocial. Vamos a ver que en niños tendría otro nombre. ¿Sí? No antisocial, porque como el trastorno antisocial es un trastorno de personalidad, tiende normalmente a diagnosticarse después de los 18. Vamos a ver que hay un trastorno que es precursor del trastorno antisocial. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces este solamente llegaría como hasta la venganza y ya. Y aunque Sí, mira, de todas maneras, cuando vemos los criterios diagnósticos,
¿sí? Por ejemplo, esto de a menudo molesta a los demás deliberadamente. Puede ser perfectamente posible que esté molestando constantemente un animal, ¿sí? Pero no necesariamente llegar al hecho de encarnizarse para hacerle daño, ¿sí? Listo. Pero también podría ser una actitud vengativa, ¿sí? Listo, profe. Bien. La prevalencia, muchachos, hay muchos estudios que varían, ¿sí? Es más prevalente en hombres que en mujeres. 1.4 hombres por cada mujer con diagnóstico, ¿sí? Es decir, hay más hombres con trastorno negativista que mujeres. Más o menos varía entre el 1 y el 11% de la prevalencia media, con un valor más o menos del 3.3% en términos generales, ¿sí? Importante, es necesario poderlo intervenir a tiempo, porque es un factor de riesgo para trastornos por uso de sustancias y para trastorno antisocial en la adultez. ¿Listo? Entonces es importante poderlo atender a tiempo. ¿Listo? Tiene factores genéticos, ¿sí? Hay factores genéticos asociados. También el trato severo, inconstante o negligente de la crianza de los niños es frecuente en familias de estos niños, ¿sí? Y esas prácticas parentales juegan un papel importante en las teorías causales. ¿Listo? Entonces, es muy importante esas casas en donde hay un patrón muy severo. Uno diría, no, pero es que a los niños hay que educarlos. Pero venga, se ha mostrado estadísticamente, eso parece contraintuitivo, pero se ha mostrado que estadísticamente, mientras más severo se sea, más riesgo se tiene de un trastorno negativista desafiante, por ejemplo. Mucha gente me dice, pero a mí me dieron mucho rejo y yo no tengo ese trastorno. A mí a veces me duelen ese tipo de argumentos porque yo vuelvo y les digo, muchachos, no ustedes, pues a la gente en general, a los papás sobre todo, a los papás les cuesta mucho entender eso. Que estamos hablando es de probabilidades. Usted estuvo de buenas que la probabilidad no le cayó, ¿cierto? Pero es muy probable el incremento del trastorno negativista desafiante cuando hay un nivel de severidad, de castigos físicos, por ejemplo, de regaños constantes y permanentes, con un nivel de autoexigencia elevado, de que un niño pueda tener trastorno negativista desafiante. ¿Listo? Muy bien. En diferentes etnias, culturas, se ha podido encontrar el trastorno negativista desafiante. ¿Listo? Puede generar problemas de adaptación emocional, dificultades con padres, con la norma en general. ¿Listo? Aquí están algunas características para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto pues ya ustedes lo pueden dar una revisada el día que tengan dudas sobre cómo hacer el diagnóstico. Lo importante, muchachos, es, yo vuelvo y se los digo, es que ustedes sepan dónde encontrar la información y saber cómo interpretarla. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta del trastorno negativista desafiante? ¿No? Listo. Muy bien. Dentro de este mismo grupo de los trastornos del control de los impulsos disruptivos y de la conducta, encontramos el siguiente, que es el trastorno explosivo intermitente, F63.81 en el CIE-10. Entonces, este trastorno se caracteriza por lo siguiente. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad, manifestada por una de las siguientes. O sea, para que se cumpla, tiene que estar presente una de estas dos. Una, agresión verbal, berrinches, diatribas, disputas verbales, peleas o agresión física contra la propiedad, animales u otros individuos en promedio 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. La agresión física no provoca daños, ni destrucción de la propiedad, ni provoca lesiones físicas a los animales u otros individuos. Entonces, ustedes me dicen, ¿pero cómo así que no provoca daño? Sí, pues yo le puedo bolear una patada a un perro, supongamos pues que yo fuera a hacer eso, nunca lo haría, pero supongamos que yo soy un niño con trastorno explosivo intermitente,
voy a bolearle una patada a un perro y el perro lo esquiva. Al perro no le pasó nada, pero yo sí tuve una conducta de agresividad física, sin daños a terceros. ¿Listo? ¿Sí? Profe, como tener pues la intención de hacer el daño. Y hacer, o sea, como tener la explosividad. Además, porque pasa una cosa, este trastorno es muy interesante porque el patrón del niño no es un niño que se mantenga enojado, sino que tiene como 2 picos grandes a la semana de una explosividad que él no puede controlarse. Pero en general su temperamento es regulado. ¿Sí? O sea, es un niño hasta tranquilo inclusive. Pero cuando explota de la ira no puede controlarla. Y esto a algunos adultos también les pasa. Este es uno de esos trastornos que es común en niños, pero también perfectamente lo pueden tener adultos. ¿Sí? Listo. Entonces, puede ser esas agresiones verbales o físicas sin daño a terceros, o el segundo, para poder cumplir el A, que puede ser uno de los dos, es 3 arrebatos en el comportamiento que provoquen, ahí sí, que provoquen daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos sucedidas en los últimos 12 meses. Es decir, si yo he tenido 3 episodios explosivos, 3 en los últimos 12 meses, en el último año, en donde logré hacerle daño a alguien o a algo o a un animal, ¿sí? Ahí cumplo este criterio 2 para poder cumplir el criterio A. ¿Sí? Lo importante, muchachos, es evaluar que en ese momento es una explosión que no hace parte como de mi personalidad promedio, ¿sí? Pero que tuvo esas consecuencias conductuales. Porque miren lo que nos dice el criterio B. La magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante psicosocial desencadenante. Es decir, es una explosividad desmedida. ¿Listo? Miren esto también, lo que nos dice la C. Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados. Son impulsivos o provocados por la ira. No persiguen ningún objetivo tangible, ni ganar dinero, ni poder, ni intimidación. No. Es simplemente que exploté de la ira y no fui capaz de controlar mi cuerpo y fui agresivo en ese momento. Pero no fue premeditado. Es decir, yo no lo calculé, yo no lo pensé antes, como que no lo fui como planeando. No, fue un explosivo intermitente. Fue un episodio explosivo. ¿Listo? Entonces, es lo que les decía, su temperamento puede ser inclusive tranquilo, pero cualquier situación puede llegar y ¡pum!, los detonó y la explosión de ira es la que lleva a la conducta agresiva. ¿Listo? D. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan un marcado malestar en el individuo, es decir, él mismo se siente muy mal, alteran su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, o tienen consecuencias económicas o legales. Pues claro, pues si yo le pegué a alguien, pues me pueden poner una demanda. Así yo haya sido bajo el efecto de ira, intenso dolor. Yo podría justificar por el trastorno explosivo intermitente, porque de verdad es muy difícil poderlo controlar en esos momentos, ¿sí? El individuo tiene una edad cronológica de 6 años por lo menos, porque los episodios de explosividad son normales en niños menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo lo vamos a diagnosticar? Es a partir de los 6 años. ¿Listo? Muy bien. Los arrebatos agresivos recurrentes no se explican mejor por otro trastorno mental, como un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, una disregulación disruptiva del estado del ánimo, trastorno psicótico, personalidad antisocial en el adulto, pues. Trastorno límite, acuérdense que en el límite también hay explosividad, impulsividad, listo. Ni se puede atribuir a otra afección médica como un trauma de cráneo, enfermedad de Alzheimer, ni a los efectos fisiológicos de alguna sustancia. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de drogadicción, uso de medicamentos excesivos. En los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 18, a un comportamiento agresivo que forme parte de un trastorno de adaptación, no se le debe asignar este diagnóstico. Es decir, niños entre 6 y los 18 que tengan un trastorno de adaptación. ¿Qué es un trastorno de adaptación, muchachos? Son cambios
emocionales, conductuales, cognitivos, debidos a cambios en el ambiente o irse, por ejemplo, a vivir a otro país, o cambiarse de casa, o cambiarse de colegio, o que le diagnostiquen una enfermedad física compleja. Eso puede generar cambios emocionales, cognitivos y conductuales que se llama trastorno de adaptación. Entonces, pues claro, si a un niño que ha tenido todos sus amiguitos hasta los 10 años y yo me lo llevo a vivir a otro lado del mundo, puede que uno de los factores que aparezcan en los primeros meses es que está muy agresivo, ¿sí? Explota con facilidad. Eso puede deberse al trastorno de adaptación, no a un trastorno explosivo intermitente. ¿Listo? ¿Quedan claros los criterios diagnósticos del trastorno explosivo intermitente? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Si, por ejemplo, pues, o sea, los niños después de ese episodio o pues, de esa explosión que tienen, puede surgir como un arrepentimiento o una justificación de por qué lo hicieron. Sí, muchas veces ellos, porque después como que se sienten culpables. A veces te lo manifiestan, a veces no. Pero ellos muchas veces, porque eso les genera malestar, ¿sí? El tener esos episodios, ¿sí? Porque entonces le pegaron una patada al perrito y después se sienten muy mal, empiezan a sentir una culpa horrible por haber hecho eso después, cuando ya se les baja la rabia, ¿sí? Igual en los adultos también pasa, ¿sí? No, listo. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aquí está la explicación, obviamente, de lo que les acabo de contar, con las condiciones de cada uno. Importante acá es que los trastornos del estado del ánimo, por ejemplo, la depresión, ¿sí? El trastorno de ansiedad, consumo de sustancias, se asocian con el trastorno explosivo intermitente, a pesar de que el inicio de dichos trastornos es típicamente más tardío que el del explosivo intermitente, es decir, pueden ser comórbidos, pueden aparecer al mismo tiempo. Miren, la prevalencia, por lo menos en Estados Unidos, es del 2.7%, ¿sí? Listo. Normalmente puede aparecer muy temprano, rara vez aparece después de los 40, aunque hay casos. Yo he tenido un paciente, por ejemplo, adulto de 58 años que tiene trastorno explosivo intermitente. Listo. Factores ambientales. Hay factores genéticos, sobre todo asociados al temperamento, a la reactividad, a la falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? Listo. Por aquí me pregunta Laura, profe, entonces sería parecido al síndrome del emperador. Laura, sí, lo que pasa es que el síndrome del emperador ya casi que ni se usa, porque eso terminó siendo como una mezcla de un montón de cosas, ¿cierto? Incluyendo rasgos narcisistas de personalidad, egocentrismo, pero también explosividad. Entonces, ya digamos que ese síndrome no se diagnostica tanto, se diagnostica específicamente la problemática. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchachos, aquí está cómo se hace el diagnóstico diferencial, sin dificultades, denle una leída, esto es importante que lo tengan en cuenta, por lo menos saber cómo poder hacer estas características, con cuál tiene prevalencia, con TDAH, con el negativista desafiante, con morbilidad, pues, con el trastorno de la conducta. ¿Estamos claros entonces del explosivo intermitente? Sí, profe. Muy bien. ¿Lo conocían? ¿Habían escuchado de él? No. Muy bien. ¿Conocen algún caso de alguien que ustedes digan, pero yo creo que a esta persona eso le pasa? Sí. Sí. Miren, es de los trastornos menos diagnosticados. Porque no, primero, muchos psicólogos no lo conocen, no, nunca, ni siquiera han escuchado hablar de él. ¿Sí? Yo tengo colegas con los que he trabajado que yo les dije, yo creo que este paciente tiene un trastorno explosivo intermitente. ¿Qué es eso? No tienen ni idea, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, ustedes están en una universidad con un enfoque clínico muy bueno, ¿sí? Porque alcanzamos a ver muchas de estas cosas. Obviamente uno las pasa rápido, pues ojalá uno tuviera más tiempo para poder hablar de todo esto con mayor profundidad, pero por lo menos ya les abre
¿De dónde pueden empezar a sacar información? Empezar a escuchar como distintas conferencias, congresos, y ya pues no les van a hablar en chino, ¿sí? Listo. Muy bien. Siguiente. Profe, pero digamos, en ese que dice edad cronológica de 6 años, entonces es un niño. Sí, sí, sí. Normalmente uno lo diagnostica a partir de los 6 años, ¿sí? Ah, listo. Yo pensé que pues era como el límite. No, 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 eso no. Es de 6 años en adelante. Listo. Sí, porque antes es normal que haya episodios explosivos, pero no son un trastorno, ¿sí? Es esperable para la edad de desarrollo. Pero ya después de los 6, ya sí se espera que haya más corteza prefrontal que regule los episodios. En los niños con explosivo intermitente o en los adultos, hay dificultad para esa regulación. Muy bien. Y ya llegamos al que antes se conocía, y aquí voy a hacer la salvedad, este trastorno antes se le conocía con otro nombre. Anteriormente, en el DSM-3, por ejemplo, y en el DSM-4 se le conocía como trastorno disocial de la personalidad. Entonces, cuando escuchen que alguien dice o escribió por ahí, ese niño tiene un trastorno disocial. No, en realidad el nombre que usamos hoy en día correctamente es trastorno de la conducta. Listo. Pero para que sepan pues que ese nombre existía antes. Listo. Entonces, ¿qué es el trastorno de la conducta? Es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. No, lo que se manifiesta por la presencia en los 12 meses, en los últimos 12 meses, de por lo menos 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes, existiendo por lo menos 1 en los últimos 6 meses. ¿Sí? Es decir, cuando una persona ha presentado un episodio donde ha habido recurrencia de 3 o más durante un año, de 3 o más de estos siguientes síntomas, consideramos que es posible diagnosticar un trastorno de la conducta. ¿Listo? Entonces, esto miren que lo vamos a dividir en varias categorías. Entonces, la primera es agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño, robo e incumplimiento grave de las normas. Entonces, empecemos con la primera categoría de signos. Recuerden, y de síntomas. Recuerden que se tienen que cumplir 3 de los 15. Pueden estar los 3 en una misma categoría o los 3 en categorías distintas, pero deben cumplirse mínimo 3. 1. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros. Un bastón, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma. Recuerden esto es que lo ha estado haciendo de manera persistente durante un año. ¿Listo? Ha ejercido la crueldad física contra personas. Ha ejercido la crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose a una víctima. Un atraco, un robo, un monedero, extorsión, atraco a mano armada. Ha violado sexualmente a alguien. ¿Sí? Listo. Destrucción de la propiedad. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves. O sea, el objetivo era hacer daño, no como en el pirómano que lo vamos a ver que le gusta el fuego, pero porque lo ve interesante. No, en este es porque lo que quiere es generar daño. ¿Listo? 9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, no necesariamente por el medio del fuego. Engaños o robos. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones. Engaña a otras personas. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. Hurto en una tienda sin violencia ni invasión. Falsificación, por ejemplo. Incumplimiento grave de las normas. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. Ha pasado una noche fuera de la casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos 2 veces o una vez si estuvo ausente durante un tiempo prolongado. ¿Sí? 15. A menudo falta a la escuela, empezando antes de los 13 años. ¿Sí? B. El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas de funcionamiento social, académico y laboral. C.
si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios del trastorno de personalidad antisocial, se puede diagnosticar este. Es decir, el trastorno de personalidad antisocial subsume, y con eso les presento un concepto nuevo, y es ¿qué es subsumir? Es tragarse, cuando un trastorno es mucho más grande que otro y logra tragárselo. El trastorno antisocial de personalidad se traga al trastorno de la conducta. Entonces, solo diagnostico este cuando no se cumplen los trastornos los criterios para el trastorno antisocial de personalidad. Uno de ellos es que para poder diagnosticar el trastorno de personalidad tiene que ser mayor de 18 años. Entonces ya sabemos que en menores de 18 años que presenten patrones antisociales es un trastorno de la conducta. ¿Listo? Yo debo especificar si su inicio fue infantil, adolescente o no es especificado. Infantil es antes de los 10 años. Adolescente es después de los 10 años, ¿sí? Y no especificado es que no estoy muy seguro cuándo empezaron los primeros síntomas. ¿Listo? Debo especificar estos criterios, aquí están explicaditos, si hay falta de emociones prosociales, como emociones de conectarse con las emociones del otro, remordimiento, culpabilidad, insensibilidad o carente de empatía, despreocupado por su rendimiento, afecto superficial o deficiente, ¿cierto? Debo especificar si es leve, moderado o grave, ¿sí? Aquí les dicen particularmente cuáles son los criterios para leve, para moderado y para grave, ¿sí? Listo. Hay varios subtipos, los subtipos principalmente es lo que les decía, es de inicio infantil o de inicio adolescente o de inicio no especificado. Y es importante distinguirlo, ¿por qué? Porque mientras más temprano empiece, antes de los 10 años, como entre los 7, los 8 posiblemente, podría llegarse a decir que es un factor de riesgo alto para que termine con un trastorno antisocial de personalidad. ¿Listo? Mientras más rápido empiezan los síntomas, mayor riesgo hay si no se intervienen a tiempo. Sin embargo, yo les puedo decir, en la gran mayoría de pacientes, cuando se interviene a tiempo, o incluso también, pues, a veces sin intervención, no desarrollan el trastorno antisocial de personalidad, pero es un factor de riesgo que se aumenta mientras más rápido empiece. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta del trastorno de la conducta, muchachos? Miren que es conductual al 100. Puros síntomas conductuales, ¿sí? Aquí no es como en el Pero negativo. yo tengo una pregunta. Adelante, claro. Raro. Digamos, en ese trastorno, si se diagnostica, la persona puede presentar como una rebaja en la cárcel, a la pena. Muy buena pregunta, Clara. No. No. Este es un trastorno inimputable. Ah, listo. Perdón, Sí, porque, o sea, si vemos ahí que puede matar, puede violar, puede robar, puede hacer un montón de cosas, entonces, ¿cómo va a presentar? Porque muchas veces sí se puede hacer eso de una rebaja y hasta se inventan las cosas y ahí es donde entra el psicólogo de total. jurídico. Sí, el jurídico. Y mira que eso que estás diciendo es muy importante porque, corrijo, no es inimputable, es imputable. Este es un trastorno imputable. Inimputable es que no se le pondría una pena, ¿sí? O se le disminuye la pena. Un trastorno imputable es que sí se le imputa una pena. ¿Listo? Este trastorno es imputable. Es decir, no se justifica. ¿Basado en qué concepto? Que la persona normalmente sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Sí? Y aún así siente deseo de hacerlo y lo hace. ¿Listo? Profe, y además porque es conductivo, pues es como más bien no tiene nada como, lo tienes que hacer, sino que es como, o sea, él tiene el deseo, pero no lo puede como suprimir, ¿no? Claro, pero mira que, por ejemplo, en el explosivo intermitente también es muy conductual, ¿cierto? Es decir, le pegó a alguien. Lo que pasa es que en ese sí hay cierto grado de inimputabilidad, porque la persona realmente estaba bajo un efecto de la ira que es incontrolable. Entonces, ahí hay un síntoma emocional que repercute en lo conductual, pero que eso dificulta su capacidad de raciocinio en el momento. En cambio, estas personas no tienen dificultades en su raciocinio en el momento de hacerlo. ¿Sí? Ahí está el criterio para poder determinar si es inimputable o no. Listo, profe, gracias.
Con mucho gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Miren la prevalencia, a veces hay una media del 4%, eso es alto, ¿sí? Factores genéticos, hay factores genéticos, pero principalmente factores ambientales. Ambientes, por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Los factores de riesgo a nivel familiar son el rechazo, la negligencia por parte de los padres, la crianza incoherente, la disciplina severa, el abuso físico-sexual, la falta de supervisión, el vivir en una institución a una edad temprana, los cambios frecuentes de cuidadores, una familia muy numerosa, la delincuencia de los padres, ciertos tipos de psicopatología familiar, como por ejemplo trastornos relacionados con el consumo de sustancias en los papás o hermanos. Los factores de riesgo a nivel de comunidad son el rechazo de los compañeros, la asociación con un grupo de compañeros delincuentes, barrio expuesto a la violencia. Ambos tipos de factores de riesgo tienden a ser más frecuentes y más graves entre los individuos con el subtipo de trastorno de conducta del inicio infantil. Lo que les digo, es más grave el de inicio infantil que el de inicio adolescente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Obviamente, factores culturales, zonas de guerra es donde más aparecen. ¿Listo? Donde hay alta criminalidad. ¿Sí? Es más prevalente en hombres que en mujeres. ¿Sí? Bueno, y aquí está cómo hacer el diagnóstico diferencial. La comorbilidad es común, por ejemplo, puede aparecer también con el TDAH, sobre todo del tipo combinado, cuando es hiperactivo e inatento, ¿sí? Puede ser el desencadenante de muchos trastornos de personalidad, aquí lo vemos, el trastorno antisocial de personalidad. ¿Preguntas del trastorno de la conducta? Muy bien. Siguiente trastorno dentro de este grupo, la piromanía. Miren que aquí ya va a haber una diferencia y es que el producir fuego o el incendiar algo no va a tener la intención de hacerle daño a alguien en específico, sino que vamos a mirar lo siguiente. A, provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. Pero ojo, B, tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. Entonces siente mucha tensión. C, fascinación, interés, curiosidad, atracción por el fuego y su contexto, ¿sí? Como toda la parafernalia del fuego, los usos, las consecuencias, ¿listo? D, placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias, ¿sí? E, no se provoca un incendio para obtener beneficio económico, ni como una expresión de ideología sociopolítica, ni para ocultar una actividad criminal, expresar rabia o venganza, mejorar las condiciones de vida personales, ni en respuesta a un delirio o una alucinación, ni como resultado de una alteración del juicio. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, no hay búsqueda de beneficios económicos ni de poder como en el trastorno de la conducta, posiblemente. Tampoco las marchas, a veces si se incendia algo, no es que sean personas pirómanas, no. F, la provocación de incendios no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de personalidad antisocial. ¿Listo? Preguntas de la piromanía, esta es muy sencilla. Profe, yo conocí a una señora, bueno, a un travesti así, y era todo loco, o sea, yo no sé, y decía, no, es que miren ese fuego cómo está, y se tenía que ir al monte a aprender cosas porque necesitaba eso. No, pero es que mire, pues él sentía que se liberaba haciendo eso, y yo lo veía, pues yo era muy chiquita y yo, este señor está loco. Pues porque lo dices él, pero él en realidad era una mujer transexual, transgénero, o era Sí. un hombre que particularmente le gusta vestirse de mujer. Profe, yo no sé eso, yo era muy chiquita, yo no identificaba. Está bien. Sí, no, está bien. No, solamente como para hacer la salvedad de que ser travesti es simplemente el objetivo de quererme vestir en relación con un género diferente con el que me identifico. Y transgénero es que de verdad nací y me asignaron un sexo al nacer, ¿cierto? Por mis genitales particularmente, pero yo me identifico con otro género, ¿cierto? O para la diferencia, pero bueno. Pero eso pasa y es muy común, sobre todo, ¿saben dónde?
en zonas rurales. La piromanía es muy común en zonas rurales, muchachos, ¿sí? Entonces, y todos tenemos cierto grado de fascinación por el fuego, y eso está en nuestros genes, porque precisamente empezamos a utilizar el fuego como herramienta para calentar la comida, pues para que la pudiéramos digerir más. Entonces, el sentirnos atraídos por el fuego facilitaba un proceso mejor de digestión, y eso fue una ventaja evolutiva, ¿sí? Lo que pasa es que hay personas que lo llevan a un extremo, pues, ¿cierto? Listo. Muy bien. Miren, es una prevalencia alta, se calcula que puede llegar hasta el 3.3% de la población, ¿sí? Muy bien. Y el siguiente es la cleptomanía de este mismo grupo, F63.2. A, fracaso recurrente para resistir al impulso de robar objetos que no son necesarios para su uso personal ni por su valor monetario. B, aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo. C, placer, gratificación o alivio en el momento de cometerlo. D, el robo no se comete para expresar rabia ni venganza, ni en respuesta a un delirio o una alucinación. E, el robo no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco, un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, es esa persona. Yo solamente he tenido una paciente con cleptomanía en mi vida, pero es un caso interesantísimo porque ella se iba para los centros comerciales y ella entraba simplemente a los almacenes y ella me decía, pero yo no iba con la intención de robar, te lo juro, yo no necesito eso. Pero cuando veía ciertas cosas sentía como ella me decía, es como un impulso de, ay, qué rico cogerlas, y las cogía y sentía un placer gigante, se las escondía, salía de la tienda y ya se sentía supremamente culpable, ya no quería devolver, ya no las devolvía porque le daba pena que de pronto la fueran a acusar o a demandar, pero se sentía supremamente mal. Entonces, miren, ese es el fenómeno de la cleptomanía. ¿Listo? Distinto al robo por tratar de obtener algún beneficio económico, pues, o particularmente por alguna intención diferente. En este es como una sensación impulsiva, ¿sí? Listo. Por eso se llama del control de los impulsos. Listo. Muy bien, muchachos, con eso entonces terminamos los trastornos, como su nombre lo dice, disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, ¿sí? Pueden darle una leída si quieren. También están los modelos no especificados para cuando uno no sabe específicamente cuál es, que hay varios criterios, pero uno no está seguro. Ahí está el criterio para poderlos diagnosticar, pues los elementos. Son relativamente fáciles de entender y no son tan complicados de diagnosticar como pudieron ver. Listo. Muchachos, dejemos hasta ahí, que yo sé que fue mucha información por hoy. Listo. Profe, y lo de los parciales. Ah, bueno, sí, les iba a decir de los parciales. Bueno, primer comentario que es el más importante de todos es felicitarlos, de verdad, excelentes trabajos, muchachos. Yo se los estaré entregando la próxima semana, pues ya que nos veamos físicamente, y les estaré enviando a los que me lo mandaron virtual, les estaré mandando las correcciones y todo eso de forma virtual la próxima semana, entonces para que lo tengan en cuenta. Solamente 4 recomendaciones ya como más de forma, no tanto de fondo. Algunos, muchachos, pónganle pilas a la ortografía, a los signos de puntuación. Acuérdense que los nombres propios, por ejemplo, Mariana, la M se escribe con mayúscula. Vi muchos Marianas con minúsculas. Las comas, los puntos, muchachos, eso es importante. ¿Listo? Otro elemento que también les quería mencionar es que cuando pongan gráficas, artículos, acostúmbrense, muchachos, a poner las referencias. Eso no afectó la nota, pues, en gran medida, pero acostúmbrense a poner referencias, pues, de dónde sacaron esas gráficas, así sea apuntes de clase, que sacaron la información desde los apuntes de clase, pero pongan referencias a apuntes de clase. ¿Listo?
pero igual yo les he mandado mucho la literatura, entonces de todas maneras traten de poner referencias. Lo otro que también les iba a decir con respecto al formato de las hojas, no todos, pero algunos me entregaron hojas con márgenes muy grandes. Traten en Word, eso hay una opción para que las márgenes queden muy chiquitas, es decir, para que el texto ocupe la mayor parte de la hoja, para que ahorremos un poquito de papel. Y otra cosa que también vi es que algunos me lo imprimieron solo por un lado de la hoja. Traten de ahorrar hojitas y imprímanlo por lado y lado, para que no gastemos mucho papel. Eso pues ya como recomendaciones prácticas. Y que me faltaba decirles una pequeña cosa. Muchachos, métanle también la ficha a algunos a las tildes, el uso de las tildes es muy importante. Y esto yo se los estoy diciendo es porque el día de mañana, cuando tengan que escribir historias clínicas, a ustedes les pueden negar una historia clínica por ortografía. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan una buena ortografía. Métanle la ficha. Como les digo yo, eso no fue un factor primordial para la calificación, pero sí es mi deber como profe decírselos. Igual aquí estamos pues para enseñarles. Yo igual les hice las correcciones ahí, se las anoté por si quieren como repasarla. Listo. Muy bien, eso era lo que les quería decir, como simplemente como para que lo vayan teniendo en cuenta a la hora de escribir. Listo. Profe, pero sería los terminó de calificar todos. Ya los terminé de calificar todos, así es. ¿Y sube la nota o qué? Yo subo la nota mañana, lo que pasa es que no he tenido tiempo de meterme al CIAL. Listo. Listo, gracias. Me toca meter una por una, entonces es demoradito. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a ver trastornos de la excreción, factiblemente veamos trastornos depresivos y ansiosos en la niñez. Entonces, bueno, pues ahí vamos avanzando, ya vamos terminando el curso. Listo. Bueno, muchachos. Profe, Hola, hola. ¿podría regalar un momentico cuando todos se salgan por fin? Claro que sí, por supuesto. Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces para el resto, cualquier pregunta, aquí estoy. Listo, chao. Chao, profe. Gracias.